Bien, estamos en antena. Hoy en nuestro programa vamos a dedicar unos minutos íntegramente a hablar de la fibromialgia. Pero antes quiero presentarles a nuestros dos invitados, a quienes ustedes, en especial evidentemente aquellos que luego nos verán en las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de nuestro web. Sepan que aquí a mi derecha está el doctor Antonio Collado. Doctor, buenos días. Buenos días, Carlos. Bienvenido. El doctor Antonio Collado es precisamente el director de la clínica Barna Dolor, aquí en Barcelona, además de coordinador de la unidad de fibromialgia del Hospital Clínic, también en Barcelona, y presidente de la Sociedad Española de Fatiga Crónica y Fibromialgia, o al revés, de fibromialgia y fatiga crónica, que todo está relacionado, ¿verdad, doctor? Sí, de alguna forma. Y también nos acompaña Ana Arias. Ana, buenos días. Hola, buenos días, Carla. Ana Arias es terapeuta ocupacional precisamente de la clínica Barna Dolor. Doctor Collado, si le parece, vamos a empezar por el principio, como debe ser, porque de la fibromialgia se ha hablado mucho. En su momento, usted lo sabe mejor que nadie, creó incluso cierta polémica. Y se va a seguir hablando, porque la fibromialgia es de alguna forma una enfermedad, usted me corrige ahora, pero es una definición que yo he leído y que bajo mi modesto punto de vista me parece bastante acertada. Es una enfermedad que no se ve pero se sufre. ¿Usted está de acuerdo en esto? Sí, es como el dolor, ¿no? Es el dolor en sí mismo, es el paradigma del dolor porque es invisible a los ojos, pero en realidad se sufre y se sufre bastante en muchas ocasiones. Muy bien. Doctor, hace unos años, como acabo yo de apuntar, la fibromialgia tuvo una cierta polémica, ¿verdad? Bueno, la fibromialgia ha tenido polémica desde que se describió, desde que se tipificó, a lo largo de los años, fundamentalmente por esa invisibilidad que los pacientes tienen, esas dificultades que tienen los profesionales en reconocerla, en el diagnóstico, etcétera, y en buscar, en la falta de formación de muchos profesionales, en no identificar los mecanismos claros de esta enfermedad. Correcto. Yo recuerdo, como decía hace unos años, que la dificultad máxima estribaba en el diagnóstico, en el momento de diagnosticar esta enfermedad que, como tal, aún no estaba reconocida. Hoy en día esto ha cambiado completamente, ¿verdad? Sí, todavía seguimos teniendo unos retos importantes, pero el diagnóstico en sí mismo es un diagnóstico no fácil. No fácil, pero posible. Es posible. Es necesario que un experto pueda realizar el diagnóstico. Seguimos teniendo en la clínica muchas veces pacientes que son diagnosticados de esta enfermedad que tienen dolor crónico por otros motivos, o pacientes que tienen esta enfermedad y que no son bien reconocidos en otros problemas que producen dolor y por tanto restan la capacidad de poderles tratar adecuadamente y se confunden muchas veces. Se ha querido diagnosticar esta enfermedad de forma fácil con cuestionarios, pero en realidad requiere de una precisión y de un experto que sepa explorar, sepa historiar al paciente y evaluar las lesiones y los hallazgos que encuentra. Eso es fundamental. Entraremos en el diagnóstico, pero antes, por favor, ¿qué es la fibromialgia? Porque, insisto, se ha hablado mucho, pero quizá una parte importante de nuestros oyentes no sepan definirla exactamente. ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo nos define usted qué es la fibromialgia? Sí, todo el mundo tiene claro lo que es una diabetes, que está relacionada con el azúcar y con lo que es la presión, que tiene que ver con la cosa vascular y con la fibromialgia está relacionado con el dolor y está relacionado con el desarrollo del dolor en nuestro cuerpo. Y actualmente ya la ciencia y las investigaciones han definido claramente que esta enfermedad es una enfermedad neurológica, que es una neuropatía de las fibras más finas del dolor que corren a lo largo de nuestro cuerpo y de su organización en la estructura cerebral que tenemos, que es el responsable de la elaboración del dolor y de los mecanismos o de los síntomas que acompañan al dolor y a la persistencia del mismo. Por tanto, la base es neurológica y eso está absolutamente demostrado. Sí, no hay dudas de que los hallazgos en funcionamiento, en patológicos, en hallazgos de anatomía patológica, de funcionamiento del sistema,
están todos centrados en el sistema neurológico. Ajá. Y por eso muchas veces los profesionales que no son neurólogos, que no ven esta enfermedad como reumatólogos, no les gusta tanto, ¿no? Claro, pero ese sería otro tema. Doctor Collado, al principio, cuando se empezó a hablar de la fibromialgia como patología, se decía, y no sé si esto ha cambiado, por eso quiero preguntárselo a usted, que su principal índice de afectación era hacia la mujer. La mujer es la que mayormente sufre fibromialgia. ¿Esto sigue siendo así? Sí, la mujer es, una vez más, ¿no?, víctima especial de esta enfermedad. Es el 90% de las personas que padecen esta enfermedad son de género femenino. Es prácticamente la inmensa mayoría. Es muy alto y claro, eso claramente pues marca una diferencia en la predisposición a esta enfermedad. Bien. El hecho de ser mujer. Bien. Diagnóstico es importante, usted lo acaba de comentar. Es fundamental que un especialista en dolor sea capaz de llegar a un correcto diagnóstico de la fibromialgia en cualquiera de sus fases y en cualquiera de sus niveles de afectación. Pero ¿cómo se hace ese diagnóstico? El diagnóstico es fundamentalmente clínico y por tanto ya te digo que necesita de una especial experteza o experiencia, claro, ¿no?, para poder valorar qué es lo que está produciendo el dolor en el cuerpo, cuáles son sus mecanismos, porque, como te digo, muchas veces se identifica el dolor dentro de lo que es a una paciente que se diagnostica de fibromialgia, que a lo mejor tiene otras cosas que no son tratadas porque no se acaban de identificar, o se identifican estas otras alteraciones o enfermedades que producen dolor como fibromialgia y por tanto son maltratadas. El diagnóstico es precisamente clínico. Y quiero aprovechar además ahora porque en las redes sociales hay bastante actividad estos últimos días de algunas páginas o de algunos comentarios por parte de algunas de algunos equipos, diríamos, que proponen pues kit diagnósticos desde el punto de vista genético, desde el punto de vista metabólico, es cierto, que identifican la enfermedad. Eso no es cierto. No tenemos un marcador biológico en este momento fácil que diga que es específico exclusivamente de esta enfermedad, y por eso se requiere de una especial experiencia, como decíamos. Entiendo, porque claro, es fácil diagnosticar una diabetes con un análisis. Claro, pero en el caso de la fibromialgia necesita un profesional. Exactamente, no existe hoy por hoy ningún test válido para diagnosticar de manera fiable un proceso de fibromialgia. No existe, sin la experiencia sin clínica. La experiencia clínica, imposible. Bien. Claro, una vez tenemos el diagnóstico, si ha llegado a ese diagnóstico, es absolutamente lógico pensar que esa afectación a nivel de dolor en diferentes partes del cuerpo, eso tenga una repercusión en la calidad de vida de la persona, en este caso en un 90% de mujeres que la sufren. ¿A qué nivel afecta la fibromialgia a las mujeres que sufren esta problemática? Bueno, pues es muy variable dependiendo del grado de afectación que tengan los diferentes pacientes, pero en general comparten que hay una afectación importante, por ejemplo, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de adaptarse en unos horarios, en unas actividades. Y este grado de afectación depende del momento en que está la enfermedad y depende obviamente de los tratamientos que se pueden estar haciendo con estas pacientes. Claro, porque yo supongo que antes de llegar al diagnóstico, esa paciente ya ha sufrido síntomas previos durante X tiempo. Sí. Que entiendo que además son síntomas que poco a poco pueden ser invalidantes. Son síntomas que van persistiendo, claro, en el tiempo. Su intensidad. Efectivamente. Y cada vez van produciendo más discapacidad en estos pacientes. Por eso es tan importante un tratamiento efectivo, un tratamiento multidisciplinar que aborde todas estas dificultades que tienen las pacientes. Eso es muy interesante porque en este aspecto hay muchos pacientes que llegan muy tarde, precisamente, y tienen dolor durante muchos años. Eso que ahora que no son diagnosticados. Por cuestiones puramente de que culturales, de que el dolor se premia si se resiste. Sí. Y hay que ser fuertes ante el dolor. Eso se ha dicho siempre. Sí. Y por cuestiones también yo explicaría de no estar atento desde el punto de vista de los sistemas sanitarios, de estar atento a diagnosticar más precozmente, y piense que tenemos un retraso diagnóstico en nuestro país para esta enfermedad de 6 años con 6 meses de media. 6 años. 6 años.
Es increíble. Increíble. No hay ninguna otra enfermedad crónica que tarde tanto en ser diagnosticada. O sea, que esa persona ha estado como media durante 6 años previos antes de llegar a un diagnóstico, sufriendo determinados tipos de dolores específicos o inespecíficos, sin saber realmente que estaba sufriendo una fibromialgia. Exactamente, y afectándose, como decía Ana antes, la calidad de vida de forma progresiva y de forma progresiva. Entonces, Ana, vamos a explicarlo brevemente, cómo se puede ayudar a una paciente. Digo una por la mayoría de porcentaje que hemos hablado antes, pero también habrá un pequeño porcentaje de hombres que también hay fibromialgia. En definitiva, ¿cómo se puede ayudar a una persona a manejar ese porcentaje ese porcentaje invalidante que le puede suponer el hecho de sufrir esos problemas de fibromialgia? Bueno, pues lo primero sería abordar un poco el tema más de precocidad, es decir, lo que decía el doctor Collado, intentar llegar a un diagnóstico. En cuanto se llega a un diagnóstico es importante porque el paciente también se relaja, tiene un diagnóstico y entiende que hay tratamientos que podemos hacer con estos pacientes. Por tanto, cuanto antes se llegue a un diagnóstico precoz, antes se puede actuar. Mejor, como también, cualquier enfermedad crónica. Correcto. Para que nos hagamos una idea, para que los oyentes tengan una idea, ¿cómo se actúa? ¿Qué pautas, a grandes rasgos, se le facilitan al paciente, a la paciente de fibromialgia? Bueno, cada paciente es diferente, obviamente, esto es importantísimo, pero se hace una valoración de todo su ambiente, de toda su actividad, tanto a nivel en el trabajo como sus actividades en casa, a nivel de ocio, y lo que intentamos con diferentes profesionales es abordar todas las limitaciones, las discapacidades que tiene este paciente para normalizar lo máximo posible su día a día. Claro. ¿Hay un tipo de limitación que sea más común, más habitual? Sí, por ejemplo, todas las limitaciones a nivel más biomecánico, de movimientos repetitivos, depende de qué grupos musculares se afectan más. A este nivel sí. Sí, complementando lo que decía Ana, fundamentalmente tiene que ver, no tiene que ver con un consejo general, ¿no? Porque es muy frecuente que se le diga a los pacientes con fibromialgia, pues haz menos cargas, estés menos estresado. Claro. Y claro, esto tiene muy poca utilidad desde el punto de vista profesional, porque la fibromialgia, precisamente por sus propios mecanismos, lo que hace es el funcionamiento normal que la persona tiene, lo eleva a un estímulo que es patológico, que le empeora. Claro. Por tanto, es muy importante poner a lo largo de un programa de tratamiento las condiciones necesarias y los cambios necesarios para adecuar dentro de esas franjas que son más estrechas en el funcionamiento tanto ergonómico como relacional a los pacientes con fibromialgia, porque si no, los consejos simples tienen poca trascendencia. Aún así, vamos a acabar pidiéndole, doctor, que nos dé algunos consejos a nivel de la audiencia para aquellas personas que sufran este problema prediagnóstico e incluso postdiagnóstico, porque es importante que esa persona que tiene ese problema sepa que durante un periodo de tiempo más o menos largo tendrá que convivir con esos síntomas, porque la fibromialgia tiene cura, ¿se puede curar? Bueno, la fibromialgia actualmente no tiene una curación entendida como una eliminación completa de la enfermedad y una retirada completa de un tratamiento. Eso, hay muy pocas enfermedades crónicas que lo tengan, pero sí que tiene tratamiento que es capaz de controlar, mejorar la actividad de la enfermedad y producir periodos de remisión parcial o bastante elevado en periodos largos de tiempo. Con los que el paciente prácticamente está asintomático. Con el que el paciente puede tener síntomas, pero no le perjudica en su propia calidad de vida, no le perjudica en su propia funcionalidad. Eso es posible hoy en día. Eso es posible. Eso es posible. Sí. Doctor, ahora recordaremos dónde está ubicada la Clínica Barnadolor, teléfono de contacto, dirección, para que cualquier persona, hoy específicamente sobre el tema de la fibromialgia, pueda dirigirse a ustedes, si así lo considera oportuno. Pero antes, y con esto concluimos, algunos consejos desde el punto de vista profesional, como es su caso, doctor, de un especialista, y nunca mejor dicho, en el tema de la fibromialgia. Sí, y yo hablaría 3 consejos por resumir, diría de alguna manera. El primero de todos es, si no tienen un diagnóstico claro, es evidente que hay que ir a un profesional a hacer el diagnóstico. El establecimiento de diagnóstico es un beneficio muy importante para la enfermedad y para su tratamiento. Por tanto, pacientes
que tengan dolor crónico recurrente, que vaya de forma intermitente, este paciente debe acudir a un profesional para ver si tiene esta enfermedad. El segundo consejo es que una vez establecida el diagnóstico, es muy importante que el paciente acepte que tiene una enfermedad que es tratable, que se puede controlar, porque muy frecuentemente se olvida, se evita, se resiste las personas que tienen esta enfermedad, con lo cual alargan mucho más el proceso, y es importante, por tanto, que frente a este diagnóstico se establezca una estrategia terapéutica que tiene que ver con el tercer consejo, y es que es importante que los pacientes entiendan que habrá dos cosas que tendrán que hacer. Tomar en ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, algunos fármacos que pueden ser beneficiosos, en otras no, y sobre todo que tendrán que cambiar funcionamientos que son capaces de poder ayudar a mejorar el control de los síntomas de estas personas. Y todo eso bajo la supervisión de un profesional. Solo se puede hacer bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar, como antes decía Ana. Doctor, lo dejamos aquí por hoy, pero seguiremos en próximos espacios hablando de diferentes aspectos sobre cómo nos afecta el dolor en sus distintas tipologías. ¿Dónde está Barnadolor? ¿Dónde está la clínica Barnadolor? Barnadolor está en el centro de Barcelona, en la calle Viladomat, con la esquina con la calle Córcega, 271. Muy bien. El teléfono es 932001308. 932001308. Y estamos muy cerca del Hospital Clínico, muy cerca del Hospital Sagrado Corazón, vamos ahí ubicados, y nuestra página web, que es www.barnadolor.com. Ana Arias, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Ana Arias es terapeuta ocupacional precisamente de la clínica Barnadolor. Y el doctor Antonio Collado, le espero en unos días también, doctor, para seguir hablando del dolor en general y de cómo resolver esos problemas de afectación a diferentes niveles para las personas que sufren este problema. El doctor Antonio Collado es director de la clínica Barnadolor, coordinador de la unidad de fibromialgia del Hospital Clínic aquí en Barcelona y presidente de la Sociedad Española de Fibromialgia y Fatiga Crónica. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias, Carlos. En bones mans, amb Carles Aguilar.